Bueno, se dio. Íbamos ganando 2-0, empezó el segundo tiempo, metimos el tercer gol y ahí ya me preocupé porque ya el premio doble estaba ganado hasta ese entonces. Y Cristian Márquez, que era el goleador del torneo en ese año. ¿Colombiano? No, Cristian Márquez era ecuatoriano. ¿Ecuatoriano? Y justo fue compañero de habitación Cristian Márquez y Calle. Entonces Cristian Márquez decía, mire, presi, esta semana había hecho un gol en entrenamiento que él desborda, se sacó a todo el mundo, me la dio y yo la empujé. Entonces me dice, Jaime, vamos a hacerlo igualito. Yo me saco a todos, se la tiro y me saco hasta el arquero y se la tiro. Para que la empuje nomás. ¿Cómo haces para tener doble vida, le podría decir yo, políticamente hablando y futbolísticamente Suena hablando? raro eso, doble vida. Eso yo le dije a Jimmy antes de que te hagas la pregunta. Sí, sí. En la contratación del técnico Cruyff, al directorio le menciona un valor, ya ni recuerdo, creo que dijo 2 millones, 3 millones, no sé. Y al mes de estar Cruyff acá, o sea, 2 meses después de la reunión donde nos habló de que le aprobemos que venga Cruyff, la financiera, o perdón, no la financiera, bueno, sí, del departamento financiero, no la financiera como tal, del departamento financiero, nos hacen ver el documento donde el tipo no ganaba eso, ganaba el doble de lo que había sido aprobado por el directorio. Y la federación estaba fundida y estábamos en una pandemia y el tipo ni siquiera estaba acá y había que pagarle. Y eso no podía ser, no había dirigido un entrenamiento, no vivía acá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrevista de Esto no es periodismo aquí en Bugan Media. ¿Qué tal? Mi nombre es Jimmy Montes de Oca, estoy con mi gran amigo Bolívar Correa y bueno, antes de comenzar, antes de introducir a nuestro querido invitado, un gran invitado, como pudieron ver, está, como dicen en el caption del video de la entrevista, Jaime Estrada, presidente del Manta y actual asambleísta por Manaví. Cabe destacarlo, también está dentro de su currículum. Algo muy importante a notar, una persona que lleva consigo lo que es la política y el deporte prácticamente que en la sangre, porque el papá era de iguales ámbitos, político y futbolístico. Pero bueno, Bolito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Jimmy Lenny? ¿Cómo vamos? Sí, cambiando un poquito de perfil de entrevistado, ¿no? Habíamos entrevistado a muchos jugadores, ahora nos toca gratamente un dirigente, creo que es el primer dirigente en realidad que vamos a entrevistar. O No sea, pudimos no. entrevistar. Hemos llegado a entrevistar también a Francisco Egas. Desafortunadamente esa entrevista no la tenemos en la mano. Sería bueno intentar recuperarla y volver a subirla para que la gente lo pueda Sí, ver. primer dirigente de un equipo, entonces, ¿no? Correcto, eso sí. De un club y en funciones, porque es el presidente del Manta. Así que sí, muy grato de recibirlo aquí a Jaime, sobre todo para saber cómo se administra, que es la parte que a mí más me interesa, cómo se administra un club en este fútbol ecuatoriano tan caótico. Todo el mundo está mal prácticamente, salvo Independiente del Valle. Ah, Tal cual. Sí, sí. medio complicado. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos con el invitado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo has estado? Hola Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, te presento por si acaso. Mi amigo Bolívar Correa, también parte de Esto no es periodismo, nos va a acompañar también en este momento. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto, un placer. Gracias por la apertura. Oh, disculpe, se me puso el silencio. Gracias, gracias. No, tranquilo. Saludos. Pasa. Acá estamos, pues. Presto para el diálogo. Vamos a hablar de todo un poco, ¿no? De todo un Política. poquito. Lo importante primero, ¿cómo estás hoy día? ¿Qué tal? Bueno, ella ya no sabe, ya por Manaví, eh, con algunos temas que han pasado esta semana. En realidad, muy poco en la Asamblea, porque no se están tratando ni proyectos de ley, nos convocan para los cambios del orden del día de semanas anteriores que son resoluciones, que son un saludo a la bandera, Claro, porque no hay producción desde las comisiones que maneja el gobierno, entonces es lamentable, ¿no? No, 100% correcto, la verdad que no hay sí. nada, se puede decir, importante para cambiar las cosas en el país, en la Asamblea, porque las leyes que nosotros queremos promover nos las quitan de nuestra comisión
Los procesos de fiscalización que queremos hacer nos los quitan de nuestra comisión y se los llevan a las comisiones de ellos y no hacen nada. La verdad que un tema muy complejo esta parte de lo de la asamblea últimamente. Sí, y el que sufre las consecuencias de esto es la gente, lamentablemente, ¿no? Más que nada, 100%. Sí, Ajá. Pero bueno, hay que seguir y darle cara al tema. sí te noto un poco molesto, un poco frustrado ahí. Y decepcionado más que nada, creo que te noto así de esa manera. Sí, inclusive yo eh, hablé con el presidente de la Asamblea para que cambie esto, porque no puede ser que no tengamos una agenda. Eh, no puede ser que nos reunamos una vez a la semana cuando él dijo que íbamos a estar 5 días. 5 días, correcto. Imagínense, estamos creo que en la sesión, no sé, 50 y algo, y tenemos mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos para 8 meses, donde si tú trabajas 22 días al mes, imagínate, en 2 meses y medio debimos haber completado, en menos de 3 meses debimos haber hecho 60 sesiones. No tenemos 60 sesiones y tenemos 8 meses. Esa es la producción. Y lo más grave, eh, bueno, ya lo iremos desarrollando, son qué tipo de leyes se aprueban luego para que la ley se transforme en una realidad. O sea, no es que se apruebe la ley en la Asamblea y listo, ya está. Luego hay que, el Ejecutivo tiene que terminar o elaborar un reglamento para que bajo ese reglamento más o menos hay una visión de dónde acudir estos beneficios que se sacan de una ley. Y ya pues, las leyes que van en beneficio de la gente, que se han aprobado, que son poquísimas, el gobierno no ha emitido los reglamentos. No hay nada. No hay, claro, no Pero hay en nada. cambio, para la ley, para que él se reduzca a 75 millones de dólares en sus impuestos, el reglamento lo sacó en 2 semanas y media. Ya, pues. Y luego fue declarada inconstitucional la ley Correcto. para bajarse los impuestos. Pero como ya se lo bajó, ya listo. De aquí en adelante. No es correcto. Claro, hay Pero la una realidad. discrecionalidad para unos temas y otra demora en otros temas. Jaime, revisando un poco lo que tú has hecho, bueno, a lo largo de tu vida, pensábamos que yo decía, oye, pero ha hecho tanto que capaz tiene 60, 65. Y no, es jovencito. Jaime es joven, pero has hecho realmente bastante porque empezaste muy peladito en todo lo que has hecho. Entonces teníamos la curiosidad de saber, creciste, ¿cómo fue tu infancia, adolescencia, brevemente? ¿Fue todo en Manta? Si nos puedes contar ahí un poquito. Bueno, especialmente yo nací en Manta, estudié la escuela y el colegio en Manta, una parte en la Julio Pierre, otro en el colegio FAE. Luego me desplacé, siempre jugué fútbol desde los 8 o 9 años en las formativas de Green Grove, luego en las formativas del Manta Fútbol Club. Eh, Llegué a jugar a ascenso con el Manta Fútbol Club. Ese año quedamos campeones y pudimos ascender a la Serie B. Ya cuando cumplí los 18 tenía que decidir si seguía entrenando o iba a estudiar y no era tan bueno, así que tuve que ir a estudiar. Me fui a Quito, becado porque fui escolta en el colegio, fui a la Universidad de las Américas, eh, estudié 3 años ahí y luego se avecinaba una campaña de mi padre para ser diputado nuevamente, porque él era diputado reelecto, Correcto. eh, y decidí venir a ayudarlo a él en la campaña y estudiaba medio tiempo en Guayaquil, en el Espíritu Santo. Terminé mi carrera en el Espíritu Santo. eh, y empezamos prácticamente, bueno, yo siempre trabajé desde que estaba en Quito en algunas empresas en recursos humanos, en una empresa en Royal Caribbean, la de cruceros, la de De crucero, turismo. correcto. Ujú. Eh, Luego trabajé en una empresa petrolera en el área de compras o sea, siempre tenía que estar haciendo algo más. Empecé a hacer Correcto. diligencia deportiva desde muy chiquito, eh, tenía esa pasión por el fútbol, eh, y, y ya de ahí, cuando me fui a Guayaquil, también trabajé en la Federación Ecuatoriana de Fútbol y antes de graduarme
no eran las típicas tesis, sino que eran como juegos de negocios o tesinas. Y Ok. ahí conocimos a una empresa de Perú que quería atún, y aquí en Manta había mucho atún, y yo dije que tenía una fábrica de atún, pero no la teníamos. Y comenzamos a comprar atún en los comisariatos para mandar y hacer muestras. Y así fue que se creó un registro sanitario, eh, se creó un registro sanitario, y luego de eso alquilamos una fábrica en Pozorja para poder comenzar a proveerle a este grupo de Perú. Con apenas 22 años tenía, y ya habíamos conseguido ventas importantes ahí, para poder proveerle atún a este grupo, que era el grupo más importante de Perú, que es el Grupo Gloria, que hasta el día de hoy, 2025, estoy hablando de 2007, ya tenemos 18 años y seguimos siendo proveedores de ellos. Un gran Después de negocio en eso, realidad. a los Claro. 2 años hicimos una fábrica aquí en Manta, dejamos de alquilar en Pozorja y gracias a Dios generamos fuente de empleo para cerca de 600 personas aquí en la empresa. Eh, También siempre estuve ligado al deporte, al fútbol, y bueno, ahí estamos, entre el deporte, el fútbol, hasta jugué en el 2013. Eso, vamos a llegar ya mismo, Jaime. Y una pregunta, ¿nunca sentiste la presión de, bueno, de el nombre de la familia, tu nombre prácticamente, porque tu papá también se llama Jaime Estrada, esa presión de que tengo que hacer algo más, tengo que de ley estar de cierta manera linkeado a lo que es el fútbol, la política, porque tu papá es, si no estoy mal, el mismo que funda Manta Fútbol Club. Así es. Sí, él fue fundador como dirigente, y yo era fundador en la cancha, porque era jugador en ese entonces de la sub-13. Eh, no, en realidad somos un gran equipo con él, con mis hermanas, con mi mamá, en todo lo que desarrollamos. Eh, Al inicio, cuando se dio el tema este de la empresa de atún, sí había ciertas dudas de parte de él, porque una persona con experiencia, estaba en el sector público, era diputado, y teníamos una empresa, pero de pesca fresca en Manta, que estaba alquilada, eh, porque no habían ido bien los negocios, porque había existido la mancha blanca del camarón. Entonces, como que dijo, mira, no te metas eso, y yo seguí, insistí, eh, y llegué al punto de, bueno, conseguí la venta. Él me dijo, no, eso, un contrato no significa nada. Luego fuimos a una formalidad adicional, que era una carta de crédito, no, tampoco significa nada. Eh, y después conseguí que nos dieron un anticipo, y ahí ya el enojo fue mayor, porque te dije que no, ya ahora sí ve cómo solucionas. Y, y luego de eso, de unos meses de darse cuenta que estábamos enfocados y trabajando 18 horas al día para poder sacar adelante ese emprendimiento, que lo empezamos con 5 o 6 personas, y que ya luego éramos 80, 100. Eh, Eso fue, recuerdo, en septiembre, que exportamos nuestros primeros contenedores, y ya el mes de diciembre él ya fue a supervisar lo que estábamos haciendo en Pozorja, con toda su experticia, su experiencia, sus recomendaciones, y desde ahí estuvimos juntos hasta el día de hoy. Por ahí más bien él se iba porque fue alcalde, Claro. eh, se tomó su tiempo, y nosotros nos dedicamos a hacer crecer las cosas. Son retos, pero acá nada hemos podido conseguir solo. Siempre ha estado un sinnúmero de personas al lado de uno, haciendo que las cosas puedan fluir. No, obviamente, siempre lo mejor es estar de cierta manera bien asesorado y bien acompañado, porque bueno, la idea es de que a veces se complementan con otras. ¿Y cómo se da este proceso para llegar a ser presidente del Manta a tan corta edad? Creo que eres considerado el presidente más joven de la historia del fútbol ecuatoriano, si no estoy mal. Sí, eso fue, si mal no recuerdo, 2009. El equipo había ascendido a la Serie A. eh, Se decidió ahí de parte de la directiva que tomáramos la rienda, porque desde el 2004, 2005 nosotros empezamos a hacer dirigencia en el área de marketing, en el área de logística, luego un poco viendo el tema de contrataciones, y ya el 2009, finales de año, se nos designó para ser parte de ese equipo de trabajo, para liderarlo. Y fueron
buenos años que tuvimos ahí con el club. El 2012 sobre todo, que estuvimos muy cerca de llegar a torneos internacionales. Antes era más difícil porque solamente 3 o 4 equipos clasificaban a Correcto. torneos internacionales, no como ahora que son 8. Está dividido. En ese entonces, los primeros clasificaban a Libertadores y Sudamericana. Así es, sí. Pero bueno, tuvimos el equipo algunos años en primera. eh, Luego nos metimos en unas luchas que eran medias incomprensibles y que de la casa me decían que por favor bajara 2 rayitas los decibeles, una lucha ahí sobre todo de visión de la administración del fútbol en ese entonces con el expresidente Lucho Chiriboga. Sí, bueno. Nosotros denunciamos eh, ciertas cosas que veíamos que no se estaban manejando de manera correcta. Eh, el tiempo en ese momento nos dio la razón. Inclusive competimos con él cuando era una locura, porque era presidente, yo creo que 3 periodos, iba a un cuarto periodo, y obviamente tenía una gran fortaleza electoral y tenía logros que se habían conseguido, el primer mundial, bueno, luego clasificamos con él a 2 mundiales adicionales. Correcto. Hizo la casa de la selección en Quito, hizo las oficinas en Guayaquil. Claro, eh, había muchas cosas que lo respaldaban a pesar de otras cosas aparte que se están manejando dentro de la federación. Así es, pero nosotros decíamos, mira, o sea, 2 cosas buenas no tapan una mala, Correcto. deberían haber las 3 cosas buenas. Eh, Y y un Jaime, grupo de una pregunta, dirigentes, disculpa que te interrumpa. ¿Cómo llegaron a enterarse de las cosas que no estaban buenas? ¿Cómo llegaron a tal vez saber? bueno, o sea, de los temas específicos que fueron luego eh, observados por el FIFA Gate, de eso nosotros no podíamos generar alguna versión formal, pero lo que nosotros no veíamos correcto, Ecuador llegaba a un mundial, le llegaban muchos recursos a la Federación Ecuatoriana de Fútbol de parte de la FIFA, de parte de los auspiciantes, y lo que nosotros decíamos es que la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la institución que se establece en función de todos los clubes y de las asociaciones de fútbol. Entonces, que estos Correcto. recursos no debían concentrarse en la federación, sino que debían derivarse a quienes hacemos el fútbol. Porque la federación lo que hace es tener un técnico para la selección de primera, para las selecciones formativas, y obviamente todo un equipo de trabajo, ¿no?, que debe sacar adelante el torneo. Eh, pero los clubes son los que generan las canteras de futbolistas. Por Y entonces supuesto. los recursos deben ir a donde está el fútbol, a donde está la pelota, no donde Claro. están Los los clubes emojis prácticamente. Sí, o los directivos. Eh, y esa fue nuestra lucha, y esas fueron las diferencias que tuvimos nosotros con el expresidente Chiboga, que le generaron malestar. Eh, Nosotros tuvimos la idea, nació la idea de crear la Liga de Fútbol Profesional, eh, porque decíamos, las asociaciones de fútbol, que son importantes en el fútbol, sin embargo, estas instituciones no son pues las que invierten los grandes montos que invierten los clubes, pero ellos eran muy unidos, eh, y tenían una asociación de asociaciones, o sea, se ponían de acuerdo todos para exigirle algo a la federación. correcto. Sin embargo, los clubes no, cada uno le importaba lo que pasaba el fin de semana, si ganaba o perdía, si la pelota pegaba en el palo y entraba o no entraba, la discusión con los árbitros. Yo decía, tenemos nosotros que tomar nuestras decisiones y que las riendas del fútbol las tomemos los clubes para el torneo, porque no era posible que nosotros queríamos cambiar el formato del campeonato y las asociaciones no estaban de acuerdo y no pasaban porque los que jugaban eran los clubes. Pero ese era el sistema en la federación. Por eso nosotros dijimos, es el momento de que los clubes Tomen las eh, riendas. se organicen y determinen qué es lo que quieren hacer para ellos, lo mejor para ellos. Negociemos nuestro derecho de televisión de manera particular, los clubes, porque lo hace la federación, que tiene también que poner en relación a las asociaciones, a los árbitros y a otros actores, que no les corresponde. Claro. Eh, Y me sí le imagino que te corresponde a la federación pusieron un sacar los millón otros de procesos. trabas, ¿no? Así es. Y fue parte de nuestra propuesta, crear la Copa Ecuador, hacer que se junten las distintas series, hacer un campeonato nacional. Eh, bueno, estas propuestas que las hicimos nosotros en el 2015 o el 2014 finales, se pudieron cristalizar años después. En el 2016 aprobamos en el Congreso el tema de la creación de fútbol de liga profesional, y que entró en vigencia en el 2018, 2019, si mal no recuerdo.
Igual el tema de Copa Ecuador, cuando yo estuve en la federación se celebró el tema de la Copa Ecuador, y otras cosas más que nosotros impulsamos en el tema del fútbol. Increíble. Y bueno, tanto tiempo esta lucha con la federación, ¿se da tu oportunidad de lanzarte como binomio con Francisco Egas? ¿Cómo se hace ese binomio? Tan peleado en un momento. Sí, bueno, te soy sincero, yo era de la idea en ese entonces de que la federación debía tener un cambio de timón, de norte, y así como decía que la Liga de Fútbol Profesional debía estar unida a los clubes, yo decía, de los clubes tiene que salir el presidente de la federación. Eh, Porque ahí es donde están los jugadores, ahí es donde están los modelos de desarrollo para los clubes, y que se irradie eso a los clubes, porque hay algunos clubes que están bien, pero la gran mayoría no están bien, y justamente de la federación debe brindarse una mano amiga que ayude que los recursos que vienen de FIFA, de Conmebol, de los grandes auspicios, puedan distribuirse de una manera más equitativa. De igual manera, la federación debe ser quien lidere y encamine para que hayan conexiones con el gobierno, con instituciones que estén dispuestas a sanear el fútbol ecuatoriano, a establecer normas de responsabilidad financiera y de transparencia como la UAFE, todos estos temas que para mí eran trascendentales que los líderes de la federación. Era el momento de que un presidente de un club lo lidere. Yo empecé una cruzada junto a muchos dirigentes para buscar un consenso. En realidad, en ese entonces, el candidato a presidente era yo. Eh, Hasta 1 o 2 semanas de inscribir la lista, teníamos ya los votos para ganar esa presidencia de la federación, pero sucedió un tema ahí personal. Coincidía una elección seccional acá en Manabí, mi padre era candidato a la prefectura, y la familia no apoyó para que estuviésemos en dos frentes abiertos. Ok. Fue duro, porque por un lado estaba mi persona como candidato a presidente y por otro lado estaba Celine Dumet, con quien yo tenía una muy buena relación. Pero yo decirle a Celine, mira, Celine, sé tú el presidente de la federación, con este caudal de votos, era traicionar mi visión, mis ideales de que quien tenía que presidir esto era alguien de un club y no de una asociación, porque él venía de una asociación. Entonces, eh, estaba Francisco, él había hablado conmigo, había venido a Manta, él me dijo que él quería también ser candidato, pero que obviamente no tenía los votos. Así que era darle el respaldo a él para que Tú con lo los votos que apoyaste nosotros habíamos prácticamente. conseguido, Tú lo así es, con los seguiste. votos que habíamos conseguido, no solo yo, también apoyó Miguel Ángel y un sinnúmero de dirigentes, lo hiciéramos al presidente. Eh, Obvio, sin compartir algunas cosas con Francisco, pero lo más que tenía peso para mí era lo que yo había pronunciado durante meses, que debe salir el presidente de un club. No podía yo ir contra mi propia palabra, porque soy Correcto. una persona que mantiene firmes sus ideales. A veces, en este caso, me tocó hacerlo hasta sin coincidir con la persona que iba a presidir en ese momento, porque yo decía, es lo que he promovido. ¿Qué, Y fue qué así. nomás te comentó Francisco? O sea, ¿qué ideas tenía de la parte o solo fue con la intención de, ¿sabes qué? Sucede esto de aquí, yo quiero lanzarme, vente Yo quiero ser con. presidente, quiero transparentar la economía del fútbol ecuatoriano. Él se veía un tipo con un perfil administrativo muy serio. eh, y yo dije, bueno, está bien, vamos. Y ahí en el camino iremos viendo el manejo de él. Ok. Y lo apoyamos. De hecho, en el Congreso del 2020, todos los años hay congresos, Ujú. a Francisco lo querían remover del cargo porque en el reglamento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se decía que si tú faltabas como miembro del directorio a un número determinado de sesiones, creo que eran 12 o 6, no recuerdo exactamente, si tú faltabas, era causal para que salgas. Te muevan el presidente, Así es. correcto. Entonces, tanto un directivo que estaba en ese directorio más Francisco no habían cumplido eso, habían faltado. Eh, pero obviamente
algún delegado tenía que promover eso en el Congreso, un delegado de... Y había muchos que querían hacerlo, muchos. Uy, Eh, y resentimientos, se puede decir, hasta infantiles, porque no los atendían, porque les quitaron el mueble de la zona de espera, cosas, detalles. claro. No se les pagaban las alícuotas oportunamente porque de verdad la federación tenía un déficit de flujo de 6 7 millones de dólares enorme. Pero bueno, eh, me costó convencer a todos los que querían presentar una ponencia de que se lo sancione a Francisco, pero lo conseguimos. No, mira, este equipo fue el que decidió arrancar esto y vamos a ir juntos 4 años, denos la mano. Miren, ya hemos conseguido hacer algunas cosas. Ese año conseguimos que se implemente el VAR en el Ecuador, que fue fue una de las propuestas que hicimos. Así que y seguiremos haciendo, saneando el tema de la economía de la federación. Ahí estábamos en el tema de que se iba a Bolivia, estábamos en un proceso de contratación de técnicos, y queríamos hacer una renovación de generación. Eh, y bueno, no veía correcto que haya un rompimiento en la hegemonía ahí del director de la federación. Consulta, así rápido. Cuando ustedes llegan, ya estaba el bolillo, ¿verdad? Ya estaba así. Ya estaba el bolillo. O sea, igual su intención siempre de entrada era quitar el bolillo y que viniera en ese momento. No, no. La idea era que el bolillo hiciera las cosas bien, los resultados se nos dieran y que siga, ¿no? Porque somos personas serias y que había un contrato que Contrato hablaba primero. de 3 años de contrato y había que mantenerlo. Pero las cosas se salieron de control en esa Copa América. Un mal manejo dirigencial expuso ese famoso caso del piso 17, eh, que en realidad para mí es una tontería lo que terminó pasando ahí, que se magnificó y se hizo una narrativa muy dañina para el cuerpo técnico y para jugadores, cuando ya el campeonato había terminado, para Eso Ecuador. iba a mencionar. O sea, Así, ya era un punto donde en realidad ya no importaba el 100% que estuvieran o no haciendo los jugadores. O sea, no, eso evidentemente. y en realidad, en lugar de que ellos salgan, lo que dijeron fue que queremos compartir en nuestra habitación. Un Eso iba a momento. recalcar que no se pintó prácticamente como un exceso desmesurado lo que hicieron y en realidad no fue tanto así. O sea, no fue correcto, pero Sí, tampoco que claro. fue una desgracia, que debía generar un Ejemplo, hecatombe. México antes del Mundial, creo que 2018, que hicieron una fiesta con mujeres. O sea, eso sí fue una magnitud gigantesca acá. Arturo ¿Cuántos? Vidal cuando se Antes. chocó Antes, en Chile. imagínate. Arturo Vidal cuando se chocó en Chile. Eso es un hecho más grave. Lo de acá Así. era como para, bueno, algún tipo de sanción y ya está, pero no era para tanto. Bueno, esa fue una mala decisión dirigencial, que no la compartimos, pero la lanzaron, pues. Ellos fueron los que publicaron todo. Pero bueno, listo. El punto de quiebre en ese directorio se da justamente ahí, cuando en el Congreso nosotros conseguimos que no pidan la sanción. Él eh, agradece por un lado, pero después dice, no, mira, este man es un problema. Y, y toma una posición algo curiosa. Y luego, en la contratación del técnico Cruyff, al directorio le menciona un valor, ya ni recuerdo, creo que dijo 2 millones, 3 millones, no sé. Y al mes de estar Cruyff acá, o sea, 2 meses después de la reunión donde nos habló de que le aprobemos que venga Cruyff, eh, la financiera, o perdón, no la financiera, bueno, sí, del departamento financiero, no la financiera como tal, del departamento financiero, eh, nos hacen ver el documento donde el tipo no ganaba eso, ganaba el doble, de lo que había sido aprobado por el directorio. Y la federación estaba fundida y estábamos en una pandemia y el tipo ni siquiera estaba acá y había que pagarle. Y eso no podía ser, no había dirigido un entrenamiento, no vivía acá. Entonces, Era eh, un fantasma prácticamente. Una pregunta, Jaime, ¿y quién se hace responsable de algo así? Porque estamos hablando de 2 millones, es bastantísima plata. O sea, ¿cómo es el procedimiento ahí? No sé bien. bueno, la federación se puede decir, es de carácter privada, ¿no? No es una institución pública que pudiese venir Contraloría, a menos de que reciba recursos
para algún tema específico. Correcto. Y los que pueden determinar algún un tema de sanción, ahí son los clubes. Primero el directorio, que fue lo que Eso pasó. iba a mencionar, El claro. directorio tomó una decisión de reestructurarse porque se lo podía hacer. El directorio se reestructura y luego se somete a un congreso para conocer lo que el directorio hizo, y el congreso debía aprobar o desaprobar el cambio de directorio, donde lo movíamos a Francisco a el cargo de vocal y se reestructuraba presidencia y vicepresidencia. Esto fue aprobado por el Congreso de Fútbol. Eh, Nosotros creo que ganamos con 40 votos la elección de cerca de 72. Bueno, este cambio fue aprobado por cerca de 60 votos, 58, porque Casi todo. había un descontento generalizado por la gestión de Francisco en esos 16, 17 meses, no sé. Eh, Luego interviene el Ministerio de Deporte, porque había una relación muy cercana de él, de su familia, con el gobierno, diciéndole que no iban a aceptar los cambios. Eh, y a su vez Conmebol y FIFA, bueno, más que FIFA, Conmebol. Conmebol es un grupo de 10 dirigentes de distintas asociaciones más el presidente. Bueno, y un sinnúmero de funcionarios más, pero los que votan son 10, pues. Son 10, correcto. Entonces, Conmebol dice, ¿saben qué? Me parece algo raro aquí, así que pongamos en suspensión esto. Eh, y al par de meses me llega a mí una sanción sin ninguna Te suspenden lógica, así sin nada, o sea, no sin pasó alguna nada. lógica jurídica, donde me suspenden diciéndome, miren, hemos revisado el caso, un caso complejo, eh, que no tenemos todavía el conocimiento a fondo de lo que ha sucedido, pero para que exista un buen ambiente en la administración del fútbol ecuatoriano vamos a suspender al señor Estrada por, no recuerdo cuántos años eran. Creo que eran eh, 2. Yo creo que más. Yo creo que eran al menos 4 años, creo. A los 18 meses hizo justicia, porque yo me fui al TAS. Eh, Correcto. Luego, cuando yo me voy al TAS, la Conmebol me emite una medida provisional de que ya la sanción me la quitaban y que podía regresar al cargo en la federación como a los 9, 10 meses, 11 meses. Y dije, no, no voy a regresar este, hasta que, en otras palabras, se aclare y se diga la verdad. Y porque lo que quería la Conmebol es que yo no siga la instancia en el TAS hasta llegar a las últimas consecuencias, que era que el TAS emita una resolución diciendo que yo no violé ninguna normativa, ni del estatuto de la federación, ni del Ministerio de Deporte, ni de la Conmebol, ni de la FIFA. Y Si fue lo no, que todo fue bajo sucedió. lo legal. Claro, lo que quería Y Conmebol es que te quede frío, en palabras criollas, ¿no? que me quedé frío y que al tener yo una sanción, poner en tela de duda mi idoneidad para poder postularme en alguna próxima ocasión para el cargo de presidente de la federación. Eso es lo que yo creo que ellos querían, ¿no? Mira, qué malicia, ¿no? Yo no había visto esa segunda Claro, parte porque que dices, ¿no? para ser presidente de la federación, la Conmebol te da la idoneidad, un certificado de idoneidad, que es un tema subjetivo. Entonces, por eso yo llegué hasta la... Y la federación, astutamente, convocó un congreso para reformar estatutos, donde menciona de que si alguien ha sido sancionado por la Conmebol o la FIFA, no pueda nunca ser dirigente de la federación. O sea, algo dirigido con punto y coma hacia mí. Correcto. Fue así que yo mantuve todo el proceso legal en el TAS, que era un tema bastante costoso para nosotros, pero al final Dios pone a las personas y a las cosas en su debido lugar, así que la Conmebol tuvo que dar marcha atrás, tuvo que reintegrar todos los valores que se cancelaron en el TAS, de tasas y sanciones y multas, y tuvo que volverme al estado inicial, donde El, se el, demostró que el- no había hecho nada. claro, el TAS, perdón la ignorancia, es en Suiza, ¿no? Sí, el Tribunal de Arbitraje Suizo. Donde está la sede de la FIFA, ¿puede ser? Sí, la sede de la FIFA está en Suiza, pero el TAS no solamente de fútbol, es el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Ahí se ven Todos eh, la todos los deportes. deportividad, Así. claro. Valga la Ok, redundancia. En la última instancia, en el tema jurídico deportivo. ok, ok. Jaime, cosita pequeña antes de continuar. Es que estaba viendo la camiseta que tienes atrás. Si no Ah, estoy sí. mal,
Esa es con la que jugaste, ¿verdad? Sí, sí, esa es con la que jugué y esta es la que tenía abajo, que es la foto de mi hijo recién Es nacido verdad. Oh, sí, es verdad, de te mi sacaste. familia. Qué, qué buen Hubo mural. Increíble. acá está una medalla de la FIFA que jugué un mundial de eso, de los congresos. Acá están los pupos y la pelota. Oh, tienes todito. Sí, sí. Es el cuadro este es el rincón del recuerdo. Qué ¿Cómo, chévere. cómo, cómo se dio así ese momento de que voy a hacer fútbol? O sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿Con quién lo conversaste? Que tío tu papá también, ¿no? Dio la vuelta al mundo ese gol, yo me acuerdo. A él le pedí permiso finalmente. Porque él era alcalde, entonces yo decía, esto va a Claro. ser como que un show. Y no queríamos que sea un show. Eh, bueno, yo me casé el 2012, más o menos mediados de año, y cambió mi rutina, entonces comencé a subir de peso. Llegó diciembre y comencé a entrenar con el capitán Cosar, que era el técnico del equipo, eh, y entrené toda la pretemporada con el equipo como que si fuera uno más. Obviamente las primeras semanas me costaba, pero ya estaba haciendo ya el mismo trabajo que hacían todos los jugadores. Tenía 27 años en ese entonces. Es que igual no se pierde el ritmo, o sea, lo que sea, también has tenido entrenamiento de futbolista. Sí, pero en realidad la intención era, porque había muchos jugadores nuevos ese año, que exista armonía de grupo, que la gente se llevara bien, que no existan esas divisiones que son normales, que el grupito de los jugadores extranjeros, que son acá manabas, que los que vienen de otro lado, sino que sea toda una Hay esa familia, diferencia era lo que de... queríamos hacer. Eh, Listo, entrenamos, bueno, nació mi hijo, que está en la foto, eh, tuvo problemas al nacer Jaimito, y siempre estuvieron presentes apoyando todos los jugadores, el técnico, la dirigencia. Y bueno, después de que ya salió él del peligro, hablábamos con el profesor y me decían, mira Jaime, los jugadores dicen que si es su sueño, lo bancamos para que juegue. Y ya, pues ahí decidimos ya, con el apoyo de ellos, inscribirnos y hacer todo el chiste ese que terminó saliendo lindísimo, Claro. porque mi sueño era jugar. ¿Qué recuerdas de la jugada del gol? ¿Cómo fue? Si nos puedes así un poco decirnos si, a qué te acuerdas, quién te dio el pase, cómo fue la cosa. Jugamos con el Nacional. El Nacional es un equipo que ha sido como el cuco del Manta y del Green Grove, porque antes mi padre era dirigente del Green Grove. Ese equipo siempre nos ganaba porque corren como locos, los puros criollos. Eh, o sea, antes del partido yo le digo a los muchachos, miren, si ganamos más de 2-0, significa que 3-0, 4-0, puede jugar. Pues ahí. Si ganamos más de 2-0, el premio es doble. Y si yo hago gol, el premio es triple y un bono para el que me da el pase. Pero era una suma de improbabilidades. Había entrenado yo creo que, no sé, 4 meses, no, 3 meses hasta ese entonces y había hecho creo que 1 o 2 goles en práctica. O sea, muy poco probable que se dieran todas estas coincidencias. Eh, y eh, Pero bueno, entramos y a los 15 minutos íbamos ganando 2-0. Yo decía, Dios mío, estaba nervioso. Eh, Calientas, Jaime, te dijeron. sí, estaba nervioso porque yo decía, se pudiese. Pero bueno, se dio. Íbamos ganando 2-0. Empezó el segundo tiempo. Metimos el tercer gol. Y ahí ya me preocupé porque ya el premio doble estaba ganado hasta ese entonces. Eh, y Cristian Márquez, que era el goleador del torneo en ese año. eh, Colombiano, no, Cristian Márquez era ecuatoriano. ecuatoriano. Y justo fue compañero de habitación Cristian Márquez y Calle. Entonces, Cristian Márquez decía, mire, Presi, esta semana había hecho un gol en entrenamiento que él desborda, se sacó a todo el mundo, me la dio y yo la empujé. Entonces me dice, Jaime, vamos a hacerlo igualito. Yo me saco a todos, se la tiro y me saco hasta el arquero y se la tiro, para que la empuje nomás. Y
Ya se dio, arranqué. En la pelota que entró, minuto 40 del segundo tiempo, o 39, era tiro de esquina a favor del Manta. Un jugador del Nacional, defensa de 2 metros, metro 90 y pico, me dice, mire, con todo respeto, pero esto es una payasada, me está faltando el respeto. Y si la pelota viene para acá, lo parto en dos. Ya yo decía, este, el tiro de esquina y escalada me la centra para que yo cabecee. Yo me agacho, pues, porque me pasó por encima el jugador. Y el estadio se burló, se burló, se burló todo. Y chuta, yo decía que ya me da como hasta vergüenza. Pero en la siguiente jugada saca el Nacional, la recuperamos y estaba de Fremera, se la tiró al Diablito Lara, el Diablito Lara se la cruza a Márquez y Márquez hace lo que me dijo. Comenzó ahí a driblar jugadores y él amaga que va a patear y me la tira. Y ya, y ahí el resto de historia. Yo venía en la sombrita a marcarme, ni de broma iba a parar la pelota porque donde se me iba un poquito larga perdía la oportunidad, así que la rematé de primera y me salió el gol. Fue a la esquina, mucha emoción. Era demasiado, pero el premio era demasiado grande. Así que lloré, me emocioné, bailé, me saqué la camisa, me sacaron amarilla, todo, Todo en una todo, sola. sí, todo una sola. Sí, Yo me acuerdo que a tu papá hasta Fox Sports lo invitaron a hablar del gol, me acuerdo clarito. sí, 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 fue una anécdota ahí, todo, todo. Eh, De película, prácticamente, porque ¿quién, o sea, cuáles son las probabilidades de que, bueno, ok, vas, entras, apoyas algo, pero justamente el primer partido, el primer balón que tocas, gol. sí, primera pelota que toqué, sí. Yo decía, puede ser la posibilidad de que tenga chance de hacer gol si hay un penal y la pico. Ah, Porque todavía, claro, todavía canchero. claro, es que si le pegaba y se me la tapaban, era decir que era malo, pues. Si yo decía la Claro. pico. Si se la come picándola porque es agrandado, ya. No malo. Sí, pero eso era lo que yo pensaba. No, no pensé que iba a tener tanta dicha de que sucedieran las cosas como sucedieron. En realidad, era cumplir un sueño compartido con mi padre y que quede esa historia linda para mi hijo. Más que Y nada, claro. salió más Increíble. lindo de lo pensado. Sí. Jaime, bueno, volviendo un poco a... Una pregunta, me queda una duda. Mencionabas esto de que la idea es que salga un dirigente del club, disculpa que retroceda, pero va la pregunta es, ¿tú puedes ser presidente del club y a la vez presidente de la federación o no? No, No, ¿verdad? no, Perfecto. sí, puede ser presidente del club, ser candidato y si gana tienes que renunciar. Tienes que renunciar. Ok, perfecto. Ah, ok, ok. Claro, que es algo lo que le pasó a Miguel Ángel, creo, algo así. Miguel Ángel, presidente del Liga Pro, pero renunció al sitio. Miguel Ángel a los dos, a Francisco y a ti, ¿verdad? Lo mismo. Francisco también tuvo que renunciar a la Católica. Correcto, perfecto. Se da esto, todo este problema, se termina básicamente tu periodo 2023, creo que fue en teoría. Sí, Vuelves al Manta, en teoría. Ahorita es presidente de Manta, confírmeme. de la Comisión de Fútbol, sí. De la Comisión de Fútbol. Ok, Mm, perfecto. Se da esta vuelta, pero igual tengo la duda de casi toda tu trayectoria, empresario, emprendedor, futbolísticamente hablando, dirigente, y te da por lanzarte alcalde primero, ¿verdad? sí, me invitaron para ser candidato a alcalde. Fue de igual manera con Revolución Ciudadana, ¿me confirmas? No recuerdo. Nosotros tenemos un movimiento en Manaví Ok. que se llama Así Podemos. Y se hizo la alianza con Revolución Ciudadana en el 2023 y en el 2025. Mm. Ok, perfecto. O sea, por ese lado, no es que es literalmente de Revolución Ciudadana, sino es tu movimiento en alianza nada más con Revolución Ciudadana. Igual tus ideales siguen ahí tal cual, son tuyos. Sí, en realidad tenemos muchísimas coincidencias con la visión de país del presidente Rafael Correa. Coincidimos plenamente en el tema de la justicia social, de buscar dignidad para los ecuatorianos a través de los servicios públicos que deben ser de primera, la salud, la educación, eh, la infraestructura, la seguridad. Y la única manera es que el Estado esté presente y no lo que sucede el día de hoy, que es un gobierno ausente, literal, con un mandatario ausente. Coincidimos, yo tengo una relación con él cercana por el fútbol, le encanta el fútbol al presidente Correa, eh, Demasiado. hincha de Melec, mal, y
cuando tenía alguna duda conversábamos a veces de tema de fútbol. En 2019 recuerdo me invitó a una reunión de trabajo y bueno, desde ahí empezamos con alguna posibilidad de estar cerca de su movimiento. Yo siempre decía que quiero apoyar externamente, pero bueno, al final terminamos aceptando. Una pregunta futbolera. ¿Sigue viendo el expresidente Correa la Liga Pro? Sigue bien. Sí, ¿Sigue viendo? Chuta, ahora la está pasando mal, pues si que está pasando por momentos sí, sí. difíciles. Vimos una vez un clásico juntos, Barcelona-Emelec, cuando Barcelona creo que se comió un penal. Ah, ok, 2020, claro. Sí, En 2021, si no estoy mal, creo que fue. No, 20. Barcelona sale campeón con Liga Ah, después. es verdad, sí, 2020, correcto, 100%. sí. Sí. Jaime, ahí yo te tengo una pregunta con el tema, un poco decías, esto engloba un poco tu visión, que es la justicia social, el Estado presente, la política y el fútbol. Yo estuve en Argentina a principios de año, en febrero, marzo, y vi de que allá muchos clubes eh, tuvieron, digamos, ayuda desde el lado político. Por ejemplo, Racing Club de Avellaneda, el estadio se lo construyó Juan Domingo Perón y ayudó con la construcción del predio de Racing. Y esto tiene una función social que también es una de las tareas o responsabilidades que hace el Estado, ¿no? Que es darle estudio, de darle oportunidades a los chicos, de que se distraigan en el deporte y no estén en las calles capaz siendo presa fácil para alguna banda como está en nuestro país. ¿Tú cómo ves eso posible en nuestro país, la aplicación de un poco la salida de cientos de niños, miles de niños tal vez, a través de los clubes de fútbol? ¿Cómo lo ves en la asamblea, como político, como hombre de fútbol, como empresario? Bueno, justamente nosotros hacemos dirigencia deportiva de manera principal por el enfoque social. Nosotros vemos que aquí tenemos más de 200 jóvenes que los sacamos de las calles y que están acá recibiendo instrucción deportiva, sabiendo que se tiene que jugar en equipo, que tienen que respetar las normas del juego y de la sociedad, respetar a la autoridad, en este caso a sus directores técnicos, a sus árbitros, con charlas de motivación, de capacitación. Tienen que estar estudiando escuela, colegio, para poder desarrollarse de manera integral. Eh, Esto que nosotros lo hacemos desde nuestra zona, que podemos hacerlo de manera privada, pero esto el gobierno tiene que reproducirlo en cada uno de los sectores. La política pública de impulso al deporte debe existir, eh, pero hoy está abandonado. Usted, Una todos pregunta estos así centros rápida. que se construyeron, sí. Disculpa que te interrumpa. Va a mi lado el hecho de mostrar el ejemplo, ¿no? De lo de Racing Club con Juan Domingo Perón, fue, ¿verdad? ¿Cómo ves Juan eso de Domingo ahí Perón, sí, de que sí. tal vez el gobierno mismo invierta, no tal vez creando un predio aparte, sino en apoyo a través con un club? Bueno, acá en Ecuador ya se ha visto, pues. Eh, el Estadio Capo, antes de tener Bueno, lo lindo que es el día de hoy, un gobierno, no recuerdo exactamente qué gobierno fue, que le dio una asignación para construir eh, un par de tribunas, lo mismo el Estadio CAE donde, desde Manta, y así muchos otros estadios en el Ecuador, el Aucas, El eh, Monumental lo construyó entre León Monumental. Febres Creo que Cordero, hasta ayudó Nebot, ayudó Bucaram. el marcador electrónico, si mal no recuerdo, de Liga de Quito también. No, bueno, estoy lanzando información de lo que yo creo que el Estadio Olímpico Atahualpa. Yo no le veo, no veo mal eso, porque al final están ayudando a que se fomente el deporte, a tener a jóvenes involucrados en algo positivo, lejanos de lo que hoy sabemos que hay distintos grupos delincuenciales que los quieren reclutar, y es la única manera de poder salir de los problemas, invertir en el deporte, en el arte, en la cultura, en la educación. Es ahí donde se tienen que poner los recursos del Estado para que podamos salir de este gran problema de la inseguridad que tenemos en el país. Pero noto como que te parece a ti, tú corrígeme, ¿no? Que con este gobierno se ve difícil eso. Este, Bolívar, mira, es que todo lo que tiene que ver con inversión social, no hay una voluntad de hacerlo.
¿Cuántas veces hemos nosotros estado visitando los hospitales aquí en Manabí, en Guayas, en Pichincha? Y, y no es un tema que nosotros queremos molestar. Los ecuatorianos estamos molestos. No hay turnos, no hay medicina, no hay doctores, no le pagan a los de seguridad, no le pagan a los de sanitización. Por eso hay personas que han perdido la vida porque como no sanitizan los hospitales, se proliferan las bacterias y terminan afectándose eso a la vida de las personas. No les importa. Esta Claro, si en lo semana, más mínimo no se ve acción, no esperemos acción en lo máximo, es más o menos lo así es, que así en lo más crucial, que es la salud de los ecuatorianos, no les ha importado al gobierno, no han corregido en 2 años que tienen ya de gobierno. Y lo que hemos visto es que en lugar de haber un progreso, hay es Retroceso. un decrecimiento, un retroceso en este servicio de salud pública. Eh, esta semana, el gobierno, a través de sus asambleístas, hablaban del 3 de diciembre, que ya no era ni 3 de diciembre, porque cuando hablamos de esto fue el 9 de diciembre. El 3 de diciembre es el día que se celebra el apoyo a las personas con discapacidad. Cierto. Entonces, el 3 de diciembre lo pusieron en el orden del día, pero como no tuvieron tiempo para sacar No una se votó. resolución, lo trataron el 9. Una resolución no hace nada. Lo que puede hacer es una ley. Listo. Ellos hablaban, sí, y yo soy presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, y no se acordaban ellos que el 3 de junio hicimos que se apruebe una ley de manera unánime. 3 de julio. Todos aprobaron porque era un proyecto para mejorar las condiciones y que tengan más derechos las personas con discapacidad. Se aprobó de manera unánime, pero para que luego la ley se pueda transformar en realidad y se apliquen las mejoras, necesita que el gobierno emita reglamentos. En esa ley hablábamos de beneficios como créditos para emprendedores y créditos para viviendas a tasas preferenciales, con periodos de gracia, con amplios plazos. Listo, eso está en la ley. Pues luego tiene que el gobierno emitir un reglamento para que alguna de sus instituciones o de sus carteras sea responsable, pues. Ban Ecuador, no sé, vamos a hacer que en Ban Ecuador se determinen con estas tasas, en estos plazos, con estas condiciones, listo. Vamos a hacer los centros de rehabilitación física y psicológica, es parte de la ley, listo. El Ministerio de Infraestructura es el responsable para hacer uno por provincia, que se hará en función con este presupuesto. Nada. Los derechos de las personas que cuidan a las personas con discapacidad. Todos estos bonos que están quitándolos, esto debe ser retomado. Listo. Nada de eso desde el 3 de julio que fue aprobado hasta hoy, 11 de diciembre, se ha emitido un bendito reglamento. Pero, en cambio, el 29 de junio, o sea, 3 días antes, se aprobó la ley orgánica esta de integridad pública. Esa ley que luego fue declarada inconstitucional en septiembre, pero que 2 semanas después de que se aprobó, ahí sí sacaron el reglamento. Y esa ley en letra chiquita decía que las empresas que estaban debiendo, que eran 82.000 impuestos, esas empresas sí tengan beneficios y se quiten toda la deuda. Y con un plumazo, con ese reglamento, lo sacaron a las 2 semanas, porque eso sí le importa, y la empresa que más beneficio tuvo fue la del presidente, borró 73 millones de su deuda. No a una 28, pero locura. pagó 25. A una ¿Ya? locura. Si uno debe $200 en el SRI, lo que le pasaría, ¿no? O O sea, sea, ¿se imaginan lo que hablamos? Un claro. beneficio para el presidente, sacaron un reglamento en 2 semanas. Un beneficio para 1 millón de personas con discapacidad, han pasado 7 meses y no han querido emitir un reglamento. Ah, Entonces, tú te das cuenta para quién está gobernando el Ejecutivo, qué le importa a ellos y quiénes no le importamos. Las personas con discapacidad, las personas que necesitan utilizar los servicios de salud pública, las personas que buscan a través Los del mismos que arte, el deporte trabajan y la en cultura. la salud pública.
¿Mm? Claro, Los mismos que también trabajan dentro de la salud pública. O sea, ya no solo Así estamos es, hablando o sea, esto es todo el ámbito de salud pública, ¿no? al mismo tiempo de que no quisieron es llevarlo a crisis. Eso también fue algo inaudito. sí, Yo he visto los doctores, las enfermeras, los guardias que no cobran. La gente tiene cariño y tiene compromiso con su trabajo. Están ahí, se están fajando. Y dicen, ay, pero no tenemos medicamentos. ¿Qué puedo hacer? 75% de desabastecimiento en el hospital de Manta. 70% de desabastecimiento en el hospital de Puerto Viejo. setenta Pero por ciento, o sea, no tiene nada. así es. De 10 personas, 2 o 3 salen con medicina y el resto no. El resto no, es verdad. Dios No hay mío, insulina. La gente de las que requieren el tema de diálisis se están muriendo. Y no es un tema que no, o sea, no nos estamos inventando algo, o sea, literalmente sale eso en los noticiarios diario, diario, Bueno, diario. en la comisión que presido, hemos llevado, o hemos ido, no hemos llevado, han acudido las personas de distintos inconvenientes, entre esos los que necesitan la diálisis de un par de provincias fueron y decían, tenemos dosis para 3 semanas. En la cuarta semana es posible que mi hija se muera, es posible que mi esposo se muera, con lágrimas en los ojos. ¿Y qué pasa cuando nosotros recibimos a estas personas y hacemos un llamado a las autoridades para que comparezcan y nos digan cómo vamos a solucionar este problema? Lo que hace la Asamblea es, a pedido del Ejecutivo, que nos quiten el proceso de fiscalización. Y así nos lo ha quitado el tema de los hospitales, el tema de Progen y ATM, el tema de Healthbird, el tema de la vulneración de los derechos humanos en las paralizaciones, el tema de la bomba en la bahía de Guayaquil con el Porsche de la familia de quien nos gobierna. Todos nos quitan para ir a la comisión que manejan ellos a que se lo archive. Correcto. qué locura, qué locura. Sí, la verdad es que se han visto tantas cosas en estos últimos meses, años diría yo, ya Sí, queda hasta asco, ¿no? Un poco de asco. Y tristeza, y tristeza. Jaime, para no quitarte más tiempo, porque sabemos que eres recontra ocupado y por eso siempre vamos a estar agradecidos por esta horita que nos has dado. Quiero preguntarte por la actualidad del Manta. Para el siguiente año o a un corto plazo, ¿tienen planificado tal vez potenciar más sus formativas, que sé que el Manta las tiene? ¿Cómo, si tienen alguna idea de cómo va a ser el equipo para el siguiente año, si va a continuar Javier Carvajal, si nos puedes contar un poquito? Sí, bueno, Javier se le renovó el contrato para el próximo año, hizo un campañón en el cuadrangular final, terminamos último en los 30 partidos y luego terminamos primero, que inclusive ya pasamos hasta 2 equipos de la otra tabla. Con tres Eh, equipos de la Sierra, ojo, ¿ah? sí, ajá, ok. 2 de Ambato y 1 de Quito. Nos fue bastante bien. Y tenemos una gran base de jugadores. Tenemos al portero, que fue una de las revelaciones del torneo, Félix Zambrano. Tenemos al lateral derecho Medina con contrato. Al jugador Quintero, central, que jugó de manera regular titular. Al jugador Chalar, que es un lateral izquierdo que reforzó el equipo en la segunda etapa, proveniente del Nacional, un joven de 20 años, si mal no recuerdo. Con contrato tenemos a Michael Valencia, un volante mixto. De igual manera, eh, tenemos la intención de mantener al jugador Brian Ramírez, un extranjero que fue muy regular. Justin Alman fue renovado también en el equipo. El jugador Mina, un extremo también. Daniel Valencia tiene contrato, el goleador del torneo de la Liga Pro con 21 goles. Revelación total. Jugadorazo, ¿ah? Esa base es la que tenemos. Por ahí no hemos podido todavía concretar algunas aspiraciones que tenemos con el jugador Hospitaleche, que fue muy regular en el Manta, y Cristian Alemán, que fue, creo yo, una de las mayores figuras del torneo de la Liga Pro en este año. Eh, entonces, eso, y obviamente hay algunos jugadores que estamos ya poniendo en carpeta para reforzar el equipo la próxima temporada. Y en temas formativas, Jaime, ¿hay idea de profundizarlo más, de potenciarlos más? Bueno, sí, tenemos 4 categorías formativas que están en distintas competiciones: la sub-19, la sub-17, la 15, la 13. En de estas 4 categorías, 3 clasificamos a las finales
en este año a las zonas finales. Se está haciendo un trabajo importante, de ahí han salido jugadores del Manta como Peñarrieta, que se mantiene en el club, Ayoví, que va a estar en el equipo el próximo año, Randy Preciado, que es seleccionado del Ecuador, está un muchacho apellido Vera también, que está destacando en la convocatoria de la selección del Ecuador. Son baluartes que tenemos ahí en nuestras formativas y que estamos convencidos que el próximo año tendrán su oportunidad para poder pisar cancha y que vayan sumando minutos para que luego de eso puedan conseguir también logros importantes personales. Una pregunta, Jaime, de mi parte, la última creo que sería, te veo muy metido en ambos ámbitos, aparte que tienes familia, ¿cómo haces para tener este doble vida, le podría decir yo, políticamente hablando y futbolísticamente Suena hablando? raro eso doble vida. Eso yo le dije a Jimmy antes de que te hagas la pregunta, suena raro. Sí, sí. Bueno, es duro. Es duro. Quienes más sufren son ellos, la familia, porque estamos entre Quito y cuando salimos de la responsabilidad de la Asamblea, bueno, que a veces es un enigma, porque lo normal que uno hacía, porque mi padre fue diputado durante 3 periodos, era que él de martes a jueves se iba a Quito y Correcto, venía de viernes a lunes a estar en Manaví, no en su oficina, porque él le tocaba recorrer toda la provincia y más o menos es lo que nosotros estamos haciendo. A veces por distintas iniciativas que estamos a nivel nacional me toca desplazarme. He estado en Chimborazo, he estado en Azuay, he estado en Cañar, he estado en Guayas. ¿Dónde más? Bueno, hemos estado en Santo Domingo, hemos estado en Los Ríos, en El Oro, en Esmeralda, porque como presidimos la Comisión de Derechos Colectivos y justamente ahí habla mucho de los pueblos, de las nacionalidades, de los pueblos afro, de los pueblos indígenas, pueblos montubios, y los derechos humanos, Santa Elena, o sea, me toca estar en todos lados y sí me golpea porque los fines de semana trato de estar con la familia, pero también tenemos compromisos en territorio, que mi hijo, eso sí, en los partidos de él, yo lo acompaño y en los partidos míos, él me acompaña, mis hijos, mi esposa de igual te, manera. te eh, teletransportas, no sé cómo, pero claro, increíble. sí, sí, Claro. es. Hay que eh, recalcar que no es doble vida, cuidado, nos metemos en problemas aquí a No, Jaime, mentira. ¿eh? O sea, pero es que es Peor que están que me difícil. llaman y no contesto, imagínense, van a decir. Jaime, yo te doy la última de mi parte también, que se me estaba pasando rapidito. Tema formato de Liga Pro. ¿Te gusta? ¿Quisieras cambiarlo? Bueno, justo estuvimos conversando algo con dirigentes de la Liga Pro. Eh, el próximo año es un año atípico, tenemos mundial, ¿no? Correcto. Entonces, repetir el formato actual eh, lo veo difícil. Creo que lo más probable es que debamos optar por playoff, como ya se lo jugó en alguna ocasión, Ujú. y donde existe esa emoción para ver un campeón en finales. Creo que eso es lo que, cuando hay playoff, esos dos partidos se llenan los estadios, hay una algarabía. A mí me gustó esa experiencia, el Manta no estuvo en la A ese año y lo pudimos ver por televisión, pero creo que Pero es igual un le tocó tema el fin, llamativo. también fue fuerte para Manta en ese momento, claro. Sí, quedó campeón Delfín en ese formato de los playoffs. Ajá, correcto. Entonces, imagínense, va a proponerse ese formato para el próximo año para los 12 primeros y los 4 últimos otra vez se prevé que tengan un cuadrangular final Ok. en función de la sumatoria. Eso es lo que yo creo que va a suceder. Hoy por hoy, este formato, aunque premia mucho la regularidad, le quita atractivo porque si hay un club que saca una gran ventaja durante todo el año, eh, es justo que quede campeón, pero le quita emoción. Claro. Creo yo particularmente. Y hay un hexagonal que se está jugando, que es no donde se juega el título ni las Copas Libertadores, sino el segundo hexagonal, donde Eso, juegan todos solo por un cupo. ¿te No parece veo, absurdo? no veo que hay mucho atractivo porque hay 3 equipos que están bien, bien abajo y que ya no tienen ninguna posibilidad y que, bueno, de hecho ya uno descendió administrativamente, que es el Nacional. Entonces,
le ha quitado. El cuadrangular de descenso fue buenísimo, digo buenísimo porque Buenísimo. ganamos los partidos, Sorpresa. pero fue Sorpresa. súper emocionante, súper emocionante. Fue una carnicería, sí, sí, sí. Si no, no se imaginan, es terrible, ahí no podía dormir la noche anterior. Luego, si ganábamos, pasaba como con ansiedad. O sea, en 2 días que no se podía dormir. Mal. Claro. Pero bueno, ahí estamos embarcados Hasta en el este, final. en este tema del fútbol también, que es una pasión y que yo veo que es un camino donde se cumplen sueños. En realidad es lo que nos motiva a seguir. No hay nada que nos alegre más de ver cuando un jugador nuestro debuta en primera o que es transferido y que cambie su vida, cambie su vida. Jugadores como Jackson Poroso que venían de Esmeralda a apostar el todo por el todo, dejando su familia a Camanta y que luego verlo jugar contra Lionel Messi cuando estaba en el París y él estaba en un equipo en Francia. Es increíble. Y terminaba el año y venía Jackson a Manta y venía a la misma oficina donde lo conocí a traerme su camisa o a hacer un Zoom para hablar antes del Mundial, que hicimos un Zoom, recuerdo, con Jackson y con Arriaga, eh, vistiendo ellos la camisa de la selección. Era algo que no tiene precio para nosotros. Claro, ¿No? sí. Llega Arriaga, Arriaga me dijo, bueno, Jaime, ya voy a terminar el año y nos vamos a comer el encebollado donde siempre, en Génesis. Che, son cosas que te dan alegría en un mundo tan complicado como el que vivimos hoy. Y te dan ganas para seguir luchando igual. Así es. Y te comprometen porque tú ves que abajo hay cientos de niños que ven en el fútbol una esperanza y una ilusión y hay que cultivarla para que ellos puedan sacar ese premio de la vida. Ahora sí te hago la última. Eh, Te veo una persona de lucha, de que va al frente y que no duda. Ya quisiste irte, aunque por ciertas circunstancias fuiste el vicepresidente por la presidencia de la federación. Te vamos a ver como candidato presidencial ¿De la federación o del Ecuador? del Ecuador. Estaremos donde la gente quiere que estén. Eso es lo que te puedo decir. Increíble. Dale. Bueno, igual Muchas yo creo gracias, que un Jaime. político siempre sueña con ser presidente del Ecuador. Es como que un futbolista no sueñe con jugar en la selección, pues no, o sea, Bueno, claro. Igual, el asunto es el apoyo, bueno, yo sé que hay 16 movimientos para escoger, pero, o sea, igual es una persona inteligente y se va a ir por algún movimiento que lo vaya a respaldar con cantidad de votos, cosas así, o sea, a eso iba, tal vez en algún momento te podamos ver de esa manera. bueno, te digo, o sea, no es algo que me quita el sueño. Yo me metí y acepté estar en la política para cambiar la cruda realidad que vivimos los ecuatorianos. Y qué mejor que pelearle al frente, por eso digo, qué mejor que... Eh, sí, yo no tengo problema en apoyar un equipo de trabajo, lo he hecho siempre. Te digo, no es no es una cuestión de figurar ni de querer imponerme, no. Pero yo voy a estar siempre presto a ser parte de un equipo que quiera transformar y que quiera buscar cambios para bien. Con gusto, hablo muy, o sea, de manera frecuente con el presidente Rafael Correa, por lo que pasa en nuestra comisión, por lo que pasa en la Asamblea, por lo que pasa en mi ciudad, que es lamentable, cerca de 500 muertes violentas en lo que va del año, 500 muertes violentas en nuestra No, ciudad. hace poquito yo me enteré que asesinaron a un compañero de universidad. Terrible, terrible, terrible. Yo no había sabido esa noticia y me chocó bastante. 500 muertes en esta ciudad que hace 8 años tenían 13 muertes. ¿Te imaginas lo que pasó en 8 años? ¿Qué pasó? En el 2017 terminamos con 13 muertes violentas en el año. El 2016 igual. Y hoy vamos a sobrepasar las 500. No, una locura, Fatal. una locura. No, no, o sea, la realidad que vimos es muy de escalofrío. Eso sí, de cierta manera, y vamos a la frase, sí nos quita el sueño, de cierta manera. Así es. Entonces, como les decía, estaremos donde la gente quiere que estén. Hoy estamos trabajando desde la Asamblea Nacional, promoviendo leyes y fiscalizando lo que nos dejan o hasta donde nos dejan, Donde puede, pero claro. no claudicamos, no claudicamos.
Eh, Nos han amenazado con sancionarnos, no importa. Nosotros no vivimos de amenazas, nosotros vamos al frente hasta las últimas instancias. Increíble. Muchas gracias, Jaime. Gracias por ahorita, por aceptar la invitación y bueno, esperamos seguir viendo más de tu progreso tanto en lo futbolístico y en lo político. Y esperemos que puedas llegar a conseguir esas disque 5 audiencias que van a conseguir en la semana, pero bueno, de esas sesiones, perdón, esa es la palabra correcta. Sí, Jaime, muchas gracias, gracias por la hora. Sabemos que eres recontra ocupado, entonces se valora bastante. Espero que te vaya muy bien con el Manta esta siguiente temporada, que el proyecto pueda irse de largo. Necesitamos proyectos buenos deportivos en la costa. En la sierra hay bastantes, pero se necesita también en la costa. Entonces, desearte éxitos en lo deportivo y en lo político. Muchas gracias, Bolívar y Jimmy. De igual manera, éxitos en lo que queda del año, pues sobre todo un 2026 cargado de mucho trabajo y de salud, que es lo más importante 100%. para usted y su familia. De Sí. igual Abrazo. manera. Feliz Navidad y feliz año. ¿Te cuidas? Gracias. Increíble. Eso ha sido Jaime Estrada, presidente de la Comisión de Fútbol de Manta. Bueno, ya lo dijo de correcta manera. Asambleísta, actual y una gran persona, en realidad, o sea, se nota que tiene diferentes frentes, o sea, lo que mencionamos y la frase que utilicé, pero es difícil llevar lo político, satanizan mucho esa parte de llevar lo político con lo futbolístico y él al parecer lo está llevando en un gran punto. Evidentemente tampoco es que le vamos a pedir que pueda hacer la mayor campaña con un Manta que siempre tiene un presupuesto muy limitado, pero puede hacer lo necesario y lo justo para que pueda estar todavía en Serie A. Esperemos que no descienda la siguiente temporada ni tenga que sufrir el mismo susto que sufrió este año. Sí, tiene que ir dando pasos, ¿no? Como para que pueda ir creciendo como, como institución, tiene que potenciar sus formativas, tiene que tal vez un poco ver cómo crea más infraestructura para el club, pero es un proceso largo, hay que ver económicamente también cómo está el Manta, cómo está él, o sea, su grupo, porque son los que solventan al Manta. Entonces, bueno, yo espero que sobre todo se cree formativas fuertes en la costa. En la costa creo que no hay un proyecto bueno. Hay algunos emergentes, ¿no? Como Atlético JBG. Pero bueno, todavía están muy verdes para poder decir, Correcto. puta, hay un porque no se ha hablado de ninguna venta, nunca han estado en primera. Se ve bien, parece que va a ir bien, pero bueno, todavía es muy pronto como para dar un veredicto. En cambio, el Manta yo creo que tiene varios pasos dados, como estar en primera, como tener ya dirigentes de varios años en el fútbol, y ya haber en cierta parte trabajado en algo las formativas. Yo creo que falta potenciarlas, falta crear infraestructura y ojalá se lo pueda dar, ojalá lo puedan hacer. Con fe que sí. Pero bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta este punto. Una entrevista un poco distinta. Si es que vinieron netamente por fútbol, les pido disculpas si es que se mezcló un poco la política ahí. De igual, de cierta manera, fue necesaria para llegar a la pregunta que tenía lista Bolívar hace rato, que era muy interesante. Que como mencionó, ya se han visto ciertos proyectos, pero bueno, el de Racing era muy interesante, ¿no? De nuevo, por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. No olviden suscribirse, darle like, dejarnos un comentario. Quien quisiera que entrevistemos la siguiente vez para tenerlo aquí antes que se acabe el año. Mi nombre es Jimmy Montes de Oca, Bolívar Correa. Recuerden, esto no es periodismo. Hasta la próxima. Chao. Chao.